En España hay más de 17 millones de personas que padecen hipertensión. ¿Cómo tratar esta enfermedad y cómo reaccionar ante la tensión alta? Es la pregunta a la que queremos responder esta mañana y nos atiende en este punto del canal 24 horas el doctor José Antonio García Donaire, que es nefrólogo y presidente de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial. Doctor, buenos días. Si le parece, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo podemos decir que se tiene la tensión alta? Pues es muy buena pregunta porque los profesionales no nos ponemos de acuerdo, pero hoy en día podemos decir que más de 140-90, es decir, más de 14-9, que es más fácil de acordarse, sería considerado como diagnóstico de hipertensión. Y cuando la baja también está alta, ¿es un síntoma también de algún problema cardiovascular? Sí, tenemos la alta, que se llama sistólica, y la baja, que se llama diastólica. Entonces, cada una tiene sus características propias. Pero vamos a empezar a liberar mitos. Habías dicho una cifra importante, 17 millones de españoles. Eso es una barbaridad. En los últimos años hemos tenido a nivel mundial un número de fallecimientos, de discapacidades y de gasto sanitario brutal por la hipertensión arterial. Fíjate que por la horrible pandemia de COVID llevamos entre 8 y 9 millones de fallecimientos a nivel mundial, en todo el mundo. Solamente por hipertensión en un solo año tenemos 11 millones. Bueno, gracias a vosotros estamos diciendo esto hoy, pero no sale habitualmente en la prensa ni tenemos estos datos de forma tan importante. Algo tan sencillo de diagnosticar como la hipertensión arterial, que es tan agradecido por el tratamiento, porque realmente se controla un grandísimo porcentaje de pacientes, tanto la sistólica o alta como la diastólica, que es la que comentabas, que si uno tiene la baja, la mínima, la diastólica, como la quieras llamar, por encima de 9, tiene que acudir a un profesional porque hay que controlarla. Y doctor, ¿por qué hay tantas muertes por este problema, por tener la tensión alta? Mira, es importantísimo. El otro día en consulta, sin ir más lejos, tenía un paciente de 16 años. 16 años con una obesidad prácticamente desde el año o 2 años de vida. Es decir, llevaba más de 14 años en un ambiente de resistencia a la insulina, que es una hormona importantísima y que puede generar, cuando se altera, que el metabolismo cambie y, por tanto, algunas enfermedades que están escondidas en los genes aparecen mucho más pronto de lo normal. Y eso genera que personas de 16, 18, 20 años, es decir, cada vez más jóvenes, estén desarrollando enfermedades que hace unos años aparecían a los 50, 55 y 60 años. Eso es importantísimo controlar y, como te he dicho antes, medirse la presión es algo importante, pero hay que hacerlo bien. Medirse la presión hay que hacerlo sentado durante 5 minutos y medírsela 3 veces consecutivas, con 1 minuto de intervalo. La primera no la vamos a mirar y la segunda toma y la tercera hallaremos una media. Y esa cifra es la que tiene que estar por debajo de 14,9 o de 140,90. ¿Por qué? Porque a nivel renal, el riñón, el corazón y el cerebro son los 3 órganos que sufren. Fíjate qué 3 órganos te acabo de decir, tan importantes y vitales. Corazón, riñón y cerebro pueden sufrir cuando las cifras de presión arterial están por encima de ese nivel. Y además tenemos otro hándicap añadido, y es que o no da síntomas o da unos síntomas que se pueden confundir con otros. ¿A quién no le ha dolido alguna vez la cabeza? ¿Quién no se ha sentido aturdido o con dificultad de concentración? ¿O ha tenido palpitaciones porque cree que está nervioso? Esos son síntomas que pueden denotar que tienes la tensión alta y que te la tienes que ir a medir a la farmacia, a tu centro de salud o incluso en casa. Nosotros, los especialistas en hipertensión, nos fiamos de los pacientes. Les decimos y les entrenamos bien para medir su presión arterial, porque esa cifra, junto con la que miramos en consulta, o incluso si es necesario les pondremos un aparato de 24 horas, un mapa, un monitor de 24 horas, y con la combinación de esas 3 cifras diremos si el paciente es hipertenso y necesita tratamiento, o si ya es hipertenso, si hay que corregirlo para evitar estos 3 problemas que te acabo de decir: corazón, cerebro y riñón. Está explicando que hay casos cada vez más de jóvenes. ¿Hay algún perfil? ¿Afecta más la tensión alta a hombres, a mujeres? Imaginamos que hay personas sedentarias que no tienen una buena alimentación, que no hacen deporte, pero ¿hay algún perfil más? Los perfiles que acabas de comentar. ¿Quién no tiene en la familia a alguien con la tensión alta o que toma alguna medicación para la tensión? El problema de la tensión va más allá. Estos perfiles que comentas van hacia lo que llamamos un efecto llamada, o bueno, un palabra en inglés que es clúster, es decir, que se van juntando una serie de patologías, como puede ser la diabetes, como puede ser la obesidad, como son las dislipemias, es decir, tener el colesterol o los triglicéridos elevados, y esto se suma para ser especialmente dañino cuando tiene uno la tensión alta. Como te decía,
desde jóvenes, desde niños, hay que evaluar al menos una vez antes de los 16 años la tensión, y a partir de esa edad, si el niño tiene sobrepeso o es sedentario. Fíjate, tenemos unas de las peores tasas de obesidad infantil a nivel mundial. Esto va a generar que el número de hipertensos, como te decía, cada vez aparezca antes. Pero si tienes antecedentes familiares, al menos uno de tus dos padres es hipertenso, hay que medirse la tensión cada vez más joven. Nosotros, además, creemos que la tensión se debe evaluar de forma multidisciplinaria o de forma integral. Es decir, te tienes que mirar también cómo tienes tu aspecto nutricional, la dieta, la alimentación, el consumo de sodio, no tanto la sal que le echamos a la comida, sino el sodio que tiene nuestra alimentación, por ejemplo, de una semana. Siempre decimos a los pacientes, los domingos hay que ver qué semana vamos a tener y dónde pueden estar los alimentos que tengan ese sodio escondido. Importantísimo. Hacer ejercicio no es apuntarse en un gimnasio y hacer cardio, musculación, no. En algunos casos, por supuesto, pero en la gran mayoría de esos 17 millones de españoles que decíamos que tienen la tensión alta, simplemente lo que tienen que hacer es caminar 40-45 minutos al día. Con eso es más que suficiente. Es tan importante como una medicación. Por supuesto, también hay que tener el aspecto psicológico, es fundamental. El estrés que estamos sufriendo todos, o mejor dicho, el distrés, es decir, el mal manejo del estrés, genera que la presión se eleve. En ocasiones no será un tratamiento específicamente farmacológico, sino al revés. Oye, hablamos psicoterapia o derivamos a psicología, por supuesto. Y luego tenemos las partes médicas, que son un porcentaje no tan elevado de pacientes con hipertensión que llamamos resistente o de alto riesgo, que no solamente tenemos fármacos y modificación de estilo de vida, sino un tratamiento muy novedoso que se llama la denervación renal, que el paciente mejora sus cifras de presión arterial, y en España además estamos incluidos en estudios a nivel mundial. O sea que opciones terapéuticas hay, el diagnóstico hemos dicho que no es complicado cuando se hace bien, y si no, derivar a un profesional, centro de salud o unidades hospitalarias de hipertensión. Pues nos ha quedado muy claro sobre todo eso, que hay que prestarle atención a la tensión alta. La hipertensión no es cualquier cosa, como usted ha explicado, doctor José Antonio García Donaire, nefrólogo y presidente de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial. Muchas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. Buenos días. Gracias a vosotros y por preocuparos por la hipertensión. Gracias.